Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes? Quedan 48 días para finalizar el año y 17 para el relevo presidencial. Le damos un saludo a nuestro colega Antonio Ramos Tafoya de Radio Despertar de Nueva Italia, Michoacán, que retransmite entre las 18 y 24 horas de lunes a viernes el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal, en que le compartimos desde Radio Naciones Unidas. Unos 50 millones de personas se sumaron a la clase media latinoamericana en la última década, gracias al fuerte crecimiento económico y del empleo en la región. Sin embargo, la inestabilidad global amenaza ese avance, advierte el Banco Mundial, que recomienda impulsar políticas públicas que garanticen una mejor educación, una mayor seguridad social y el empleo. Brasilia: los ingresos tributarios de los países de América Latina, como proporción a su ingreso nacional, presión tributaria, son menores que en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sin embargo, están aumentando lentamente. El informe sobre estadísticas tributarias en América Latina muestra que el promedio de los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto en 15 países latinoamericanos, entre ellos México, que abarca el informe, aumentó del 19% en 2009 al 19.4% en 2010, alcanzando, sin embargo, niveles inferiores al 19.7% del 2008. Nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta desde París que la locomotora de la economía latinoamericana continúa su marcha pese a la crisis que afecta a la Unión Europea, Japón y, en menor medida, a Estados Unidos. La región ha logrado crecer por encima de la media anual, aunque sin lograr igualar las tasas de crecimiento de Asia. Y añade que los mercados emergentes de América del Sur atraen la atención de las empresas francesas, aunque tal vez sea tarde para abrirse un espacio en ellos. Contrariamente a lo que sucedió hace 2 décadas, la región ha cambiado mucho, siguiendo el movimiento de redistribución de la geopolítica económica mundial. En París nos reportan que permaneció la tasa de desempleo en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el 7.9% en septiembre del 2012. En términos generales, la misma tasa observada desde enero de 2011. Las tasas de desempleo que se mantuvieron por debajo del 5.5% fue en Australia, Austria, Alemania, Japón, Corea, Luxemburgo, México y los Países Bajos. Ciudad de México inaugura a las 10:45 tiempo local de hoy el presidente saliente de México, el panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa, el tramo carretero Río Verde, Ciudad Valles, en su gira por San Luis Potosí. Tapachula, dijo el titular de Protección Civil Municipal, Eber Schroeder Bejarano, que ante el sismo del pasado miércoles y las más de 300 réplicas que se han registrado, es necesario que la población en general sepa que en ningún momento debe menospreciar un movimiento telúrico, por lo que el primer indicio que se debe ejecutar la evacuación a un lugar seguro, nos reporta nuestros compañeros de la agencia A3. París, la demanda mundial y los precios del petróleo seguirán aumentando en las próximas décadas, según estimaciones del informe divulgado por la Agencia Internacional de Energía. Para los expertos en la materia, esta tendencia no constituye una sorpresa debido a la constante expansión de las economías emergentes. Washington, el comandante de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, en Afganistán, John Allen, está siendo investigado por haber enviado mensajes inapropiados a una mujer implicada en el escándalo sexual que obligó a renunciar a David Petraeus a la jefatura de la Agencia Central de Inteligencia, 5 Ojos.
Las revelaciones afectan la cúpula militar estadounidense en el inicio del segundo mandato del presidente demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama. Washington tiene en la mira el Buró Federal de Investigaciones, FBI, todos los archivos del ordenador de Paula Broadwell, con el fin de establecer si ella conocía y filtró información clasificada. Washington continúan descubriéndose las intrincadas ramificaciones del escándalo protagonizado hace unos días por David Petraeus, expatrón de la CIA, que le obligó a renunciar a su cargo. El problema repercute a nivel internacional con la implicación en el caso del actual jefe de misión de la OTAN en Afganistán, general John Allen. En el arcano de Salud es Vida le compartimos desde la Ciudad de México. La diabetes es una enfermedad que ya ha alcanzado grandes dimensiones en México. De ahí que un grupo de científicos del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido por Christopher Rhodes Stephens, físico teórico, se haya propuesto contribuir a disminuir su impacto entre la población. El Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre, señala que hay una relación directa entre el estilo de vida y la enfermedad. En Asunción, en los últimos años, la diabetes aumentó en Paraguay de 6.5% a 9.7% de prevalencia en la población, según los últimos datos que manejó el Ministerio de Salud Pública, gracias a la encuesta nacional de factores de riesgo. No obstante, se cree que la cifra real es mucho mayor, puesto que hay un porcentaje importante de ciudadanos que no saben que padecen esta enfermedad crónica, afirmó a Radio Viva la doctora Gilda Benítez, directora del Programa Nacional de Diabetes. París, un nuevo estudio sobre el Alzheimer, la enfermedad del olvido, realizado en Estados Unidos, intenta echar luz sobre una enfermedad cuyas causas se desconocen y que actualmente padecen millones de personas en todo el mundo. La mayoría de los afectados por este mal se encuentran en los países más desarrollados, reporta nuestra asociada Radio Francia Internacional, y Radio Naciones Unidas nos dice que visitará a Nan Grover, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Japón, del 15 al 26 de noviembre, para evaluar los efectos que ha tenido en esa garantía fundamental el terremoto y tsunami de marzo del 2011 en Fukushima. En Arcano de Latinoamérica, Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, alertó este martes que más de 1,5 millones de personas vulnerables en Haití están en riesgo de sufrir hambre por un tiempo prolongado, incluso bien entrado el 2013, a causa de sucesivos fenómenos climáticos. Naciones Unidas. Venezuela forma parte de los 3 países que representarán a América Latina en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Los otros 2 son Argentina y Brasil. La presencia de Venezuela en el organismo ha abierto un debate sobre la credibilidad del mismo, en razón de que este estado caribeño ha sido acusado por varias organizaciones internacionales de no respetar los derechos humanos. Guatemala. La sala está iluminada por una tenue luz. Ocupa la mitad del museo dedicado a las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Cobija en el centro una urna con los restos del dirigente sindical Amancio Samuel Villatoro, secuestrado y asesinado por elementos del ejército el 30 de enero de 1984. Ese día Villatoro se dirigía a esa reunión en las inmediaciones de la zona 1 de la capital guatemalteca, un museo de las víctimas, y que Otto Pérez Molina pues quiere olvidar. En La Habana, el inicio de las pláticas de paz entre los representantes del gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fue postergado para el próximo lunes 19 de noviembre en La Habana, de acuerdo con un comunicado conjunto. En Oslo nos reportan que anunció el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla de Colombia, desde su emisora, que se incorporará al diálogo por la paz, iniciado hace casi un mes en la capital de Noruega, Oslo. Las negociaciones tienen lugar entre representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y del gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Brasilia. A más de 26 años de cárcel fueron condenados
3 importantes dirigentes de la izquierda brasileña y aliados directos del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. La decisión del Tribunal Supremo de Brasil cobija al exministro José Dirceu, considerado en la época como la mano derecha de Lula da Silva, el antiguo tesorero de esa formación, Delúbio Soares, y expresidente del Partido del Trabajo, José Genuino. Son los 3 que están indiciados. En el arcano del mundo, desde Accra nos reporta Radio Francia Internacional que luego de que el canciller argentino emplazara al gobierno ganés a dejar partir antes del miércoles la fragata del puerto de Tema, el viceministro de Exteriores del país africano se dijo dispuesto a enfrentar una demanda de Buenos Aires ante el Tribunal Marítimo Internacional. El gobierno ganés repitió que denunciará a la Argentina por la exhibición de armas de los soldados sudamericanos en el puerto, cuando pues es la fragata Libertad, una nave de enseñanza de la Armada Argentina. Pero pues la corrupción la quiere tapar Ghana de alguna manera. Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, expresó gran preocupación por la nueva ola de violencia en Gaza y el sur de Israel, que ha causado la muerte a varios palestinos, algunos de ellos civiles, además de causar heridos en ambas partes. Desde Tel Aviv, aunque el ejército israelí ha disparado 2 veces en las últimas 48 horas hacia Siria e Irán, es citado como posible blanco de un bombardeo. Es probable que la próxima guerra de Israel ocurra en Gaza. No permaneceremos con los brazos cruzados frente a los ataques contra nuestros niños, declaró Benjamín Netanyahu, el genocida de palestinos que quieren cubrirse. París, se ha evidenciado discrepancias entre el Fondo Monetario Internacional y el Eurogrupo a propósito de Grecia, en particular en lo relativo al calendario de desembolsos parciales de la ayuda europea al gobierno griego, al punto de que el Fondo Monetario Internacional ha amenazado con retirarse del plan de rescate. Naciones Unidas, más de 500,000 de personas necesitarán ayuda en Siria antes de que finalice el año. Melissa Fleming, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, sigue haciendo progresos a pesar de la inseguridad. Indicó este martes que cerca de 60,000 familias, unos 300,000 personas, han recibido kits de emergencia que contienen latas de comida, mantas y material para soportar el frío. Naciones Unidas, la misión de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, la UNAMID, urgió a poner fin a la violencia entre el ejército sudanés y un grupo armado irregular luego de las hostilidades registradas el pasado 9 de noviembre al norte de Darfur. En Ramallah, las operaciones para exhumar los restos del histórico líder palestino Yasser Arafat empezaron este martes. Durante 15 días, los obreros palestinos abrirán el mausoleo para que un equipo internacional determine las causas de la muerte de Arafat, luego de que se detectaran cantidades anormales de polonio en sus pertenencias. La familia de Yasser Arafat indicó este martes que la tumba del líder palestino en Ramallah empezó a ser abierta. Naciones Unidas. La producción de alimentos aumentó en Corea del Norte por segundo año consecutivo. Sin embargo, la desnutrición persiste en el país y afecta a casi 3 millones de personas, asevera un informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, el PMA. En Estocolmo, según un sorprendente estudio publicado por el Consejo Nacional de la Juventud, la prostitución masculina es 2 veces mayor que la femenina entre los jóvenes suecos. La encuesta, que se basa en las respuestas de 2.254 suecos que tienen entre 16 y 25 años de edad, estima que el número de hombres jóvenes que vende favores sexuales es al menos 2 veces mayor que el de las mujeres. En el arcano del arte y la cultura, Naciones Unidas subrayó Farida Shahrer, relatora de la ONU sobre derechos culturales, que San Vicente y las Granadinas ha hecho en la última década esfuerzos encomiables a pesar de sus limitados recursos para asegurar un mejor reconocimiento de la diversidad cultural en ese país. París, el Museo del Ejército de París, en el Palacio de los Inválidos,
presenta una original exposición sobre la sociedad francesa en el siglo XIX, centrada en un objeto emblemático de la época, el pañuelo, una prenda de vestir que testimonia de la historia, en este caso de la guerra. En el arcano deportivo, orgullo para México, el equipo .mx UNAM Sinvestab obtuvo el primer lugar, medalla de oro en fútbol, tiros de penal con obstáculos a esquivar, del torneo internacional Robotic Contest, celebrado en Seúl, Corea del Sur. Felicidades a los orgullosamente Pumas. Naciones Unidas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y otras agencias de las Naciones Unidas en Honduras participaron en la primera vuelta ciclista por el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que busca concienciar a la población sobre los compromisos que el país centroamericano debería cumplir para 2015 y que incluye reducir a la mitad el hambre y la pobreza extrema, el deporte al servicio de la humanidad. París. La batalla que entronizó a Novak Djokovic como maestro de maestros en el tenis mundial duró más de 2 horas. El serbio obtuvo la victoria en la última final individual del año frente a Roger Federer con un ajustado marcador. En el pronóstico del estado del tiempo, pronosticó para este martes 13 de noviembre nuestro compañero meteorólogo Jaime Albarrán Asensio del Servicio Meteorológico Nacional de México. Frente frío número 10 originará lluvias a su paso a lo largo de la vertiente oriental del país. El aire frío asociado genera descenso de temperatura en la Mesa del Norte y Mesa Central, así como evento de norte fuerte en el Golfo de México. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Invitándoles para que nos acompañen, no nos falle, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón. Le esperamos, contamos con usted, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, está con ustedes. Muchas gracias. Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos fallen.